hermanos, pues la semana pasada, si recordáis, comenzamos leyendo un versículo, Hechos 2:42, que es un versículo que ya todos conocemos y creo que de memoria incluso, porque es el versículo del cual hemos extraído nuestro enfoque, nuestro lema en este año, que es perseverando, porque en este versículo se nos dice que la iglesia del siglo I, la iglesia madre, la iglesia de la cual venimos todas las demás iglesias y somos verdaderamente iglesias del Señor, perseveraban en 4 cosas. Y se nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hemos comenzado una serie la semana pasada que hemos llamado, o que hemos dado en llamar, perseverando en la doctrina. Y decíamos que perseverar en la doctrina de los apóstoles era perseverar en la enseñanza de los apóstoles. Y la enseñanza de los apóstoles es la enseñanza de Jesús, es la enseñanza que ellos mismos habían recibido directamente del Señor Jesús y que nos ha llegado a nosotros en el día de hoy a través de este libro, a través de la Escritura. Y hermanos, la Biblia, la Escritura, decíamos que es nuestra norma de fe y conducta. Toda doctrina, toda enseñanza cristiana tiene que tener como fundamento y tiene que tener como base lo que enseña este libro. Como cristianos decimos esto, que este libro, la Biblia, es nuestra norma, nuestra única norma de fe y conducta. Y eso significa que todo lo que nosotros como cristianos creemos acerca de Dios y de su revelación, todo lo que tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de conducirnos, tiene como fundamento y tiene como base lo que enseña este libro, lo que enseña la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que este libro no es un libro más, no es un libro cualquiera, este libro es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, entonces tenemos que oír este libro, tenemos que creer este libro y tenemos que obedecer este libro. Y la pregunta que nos hacíamos la semana pasada es, ¿cómo sabemos que este libro es la palabra de Dios? ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Y eso es lo que comenzamos a ver la semana pasada y es lo que vamos a continuar viendo en esta mañana, en el día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo una serie de evidencias internas, es decir, evidencias que podemos encontrar en la misma escritura, dentro de la misma escritura, que apuntan, que señalan a eso, a que la Biblia no es un libro más, sino que la Biblia es la palabra de Dios. Y si recordáis, vimos 5 cosas. Estuvimos viendo que creemos que la Biblia es la palabra de Dios, en primer lugar porque ella misma afirma eso, afirma ser la palabra de Dios. Y no cabe, hermanos, ninguna duda de que la Biblia afirma ser la palabra de Dios. Y los judíos, el pueblo judío creía y confesaba eso, y no solamente el pueblo judío, sino que vimos que nuestro Señor Jesucristo y los mismos apóstoles, todos ellos creían y afirmaban que la Biblia, que este libro es la palabra de Dios. En segundo lugar, estuvimos viendo que la segunda razón que vimos y que encontramos dentro de la misma escritura por la cual creemos que este libro no es un libro más, sino que es la palabra de Dios, es su asombrosa unidad y continuidad. La asombrosa unidad y continuidad que encontramos en este libro. Y os acordáis, estuvimos diciendo que este no es un libro cualquiera, no es un libro que se escribió en una tarde ni en un año. Es un libro que se escribió en un periodo de más de 1500 años por más de 40 autores diferentes, en diferentes lugares, en 3 idiomas diferentes, en diferentes circunstancias, de diferentes contextos culturales, pescadores, pero también reyes y estadistas, gente muy diversa. Y es un libro que está compuesto por 2 testamentos, por 66 libros diferentes, pero juntamos esos 66 libros y formamos la Biblia y leemos este libro, la Biblia, como si fuera un solo libro, porque tiene una sola línea de pensamiento y no hay contradicción alguna entre los libros que componen la palabra de Dios. Y hay una única explicación razonable a eso, hermanos. Que hay una única línea de pensamiento en 66 libros que hablan de temas tan controversiales y que está escrito por 40 autores y con textos tan diferentes y tan lejanos unos de otros. La única explicación es que este libro es inspirado por el Espíritu Santo,
que los escritores son muchos, pero que el autor es uno solo, que es Dios, y por tanto lo que encontramos aquí no es la mente de los autores o los pensamientos de los autores, que podrían ser diferentes en muchas cosas, sino el pensamiento de Dios mismo. La tercera razón que estuvimos viendo es la profecía bíblica y la asombrosa exactitud con la cual la profecía bíblica se cumple. Y dijimos que hay miles, el 25% de la Biblia, o más del 25% de la Biblia para ser exactos, es profecía. Y hay miles de profecías que se hicieron cientos de años antes y que se cumplieron con una exactitud y con una precisión asombrosa. Y hermanos, la única forma de explicar eso es que este libro no tiene un origen humano, sino realmente citando eso, su origen divino. La cuarta razón que estuvimos hablando es la perfección de la enseñanza y de los preceptos bíblicos. Es decir, y estuvimos hablando de que en la Biblia encontramos una serie de normas, una serie de enseñanzas, una serie de cosas que están muy por encima de las normas, de las costumbres y del conocimiento del tiempo en el cual este libro o estos libros fueron escritos. Y por último, hermanos, citamos la inerrancia y la exactitud en todos los aspectos que encontramos en la Biblia. Y dijimos que la Biblia no es un libro de historia, pero contiene historia, y todos los datos y todos los hechos históricos que recogen la Biblia son extremadamente exactos. Y dijimos también que la Biblia no es un libro de ciencia, pero los datos científicos que contiene la Biblia son verdad, son verdaderos. ¿Y cómo sabemos esto, hermanos? Por la evidencia externa. La semana pasada estuvimos viendo evidencias internas, evidencias que encontramos dentro de la misma Biblia que nos señalan, que apuntan a eso, a que este libro no es un libro cualquiera, sino que es la palabra de Dios. Hoy vamos a ver algunas evidencias externas, es decir, evidencias que encontramos fuera de la Escritura, pero que corroboran la Escritura y que indican justamente esto, que este libro es un libro diferente y que es realmente la palabra de Dios. Y es lo que queremos ver en esta mañana. Evidencias externas. Y la primera evidencia pues tiene que ver con este último punto que vimos, ¿no? Que estuvimos viendo de la inerrancia, la exactitud en todos los aspectos, en ciencia, en historia. Porque digamos que es como un punto que está a caballo entre las dos cosas, entre la evidencia interna y la evidencia externa, ¿no? Porque evidentemente podemos ver que lo que la Biblia dice es verdad a través de los descubrimientos que se han hecho, pero además podemos ver que esos descubrimientos señalan a que la Biblia es verdad, ¿no? Entonces, hermanos, a la hora de hablar de evidencias externas, la primera cosa que quiero hablar y quiero empezar hablando acerca de la evidencia científica, de la precisión científica de la Biblia. ¿Por qué? Porque este es uno de los argumentos que muchas veces se han utilizado para atacar a la Biblia. Algunos han dicho que en la Biblia hay errores científicos o que la ciencia ha refutado lo que la Biblia dice. Y hermanos, podemos decir sin temor a equivocarnos que las personas que hacen tales afirmaciones caen dentro de estas dos categorías. Uno, o no saben de ciencia, o dos, no conocen la Biblia. Y a veces caen en las dos categorías al mismo tiempo. Personas que no saben de ciencia y que no conocen la Biblia se atreven a hacer este tipo de afirmaciones. Pero la verdad, hermanos, es que no hay ninguna prueba científica que haya refutado a la Biblia en ninguna manera. Se cuenta la historia, una historia que pasó hace ya tiempo, pero que es una historia real, que es una historia verídica, de un hombre de unos 70 años que viajaba en un tren. Y en ese tren, junto a él estaba también un estudiante, un joven estudiante, y este joven estudiante estaba leyendo un libro de ciencia, y a la vez este hombre mayor también estaba leyendo un libro de pasta negras. Y el joven se dio cuenta de que lo que este hombre mayor estaba leyendo era la Biblia. Y sin mucha ceremonia, el muchacho interrumpió la lectura del anciano y le preguntó: disculpe, señor, ¿usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? A lo que el hombre le respondió y dijo: sí,
pero no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios. ¿Estoy equivocado? Con aire condescendiente, el universitario le dijo, pues claro que lo está. Creo que usted debería estudiar un poco más de historia universal y vería que hace ya más de 100 años la Revolución Francesa mostró la miopía de la religión. Solamente las personas sin cultura aún creen que Dios creó la tierra en 7 días y cosas así. Debería usted conocer un poco más de ciencia y debería usted conocer un poco más de los descubrimientos de nuestros científicos y de lo que nuestros científicos dicen acerca de eso. El anciano, un poco sorprendido, le respondió y dijo, ¿y es eso mismo lo que nuestros científicos dicen de la Biblia? ¿Que es un libro, que este libro es un cuento? Y el joven, con una sonrisa irónica, le dijo, mire usted, no tengo tiempo ahora porque me tengo que bajar en la siguiente estación, no tengo tiempo de explicarle, pero déjeme usted su tarjeta y lo más pronto posible yo le voy a enviar material urgentemente, material científico, para que usted mismo pueda leer y usted mismo pueda verificar esto. Así que el anciano muy pacientemente abrió su bolso, sacó su tarjeta, se la entregó al muchacho y cuando el muchacho leyó lo que decía en la tarjeta, quedó absolutamente avergonzado y salió cabizbajo y sintiéndose menos que una ameba, porque lo que ponía en la tarjeta era profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. Y este es un hecho real que se recoge en la autobiografía de este hombre, de Louis Pasteur, que entre las cosas que este hombre dijo una frase bastante conocida. Este hombre, que era un científico reconocido mundialmente en su tiempo y aún hoy día reconocido, este hombre escribió y dijo, un poco de ciencia te aparta de Dios, pero la mucha ciencia te devuelve a Él. La mucha ciencia te acerca a Dios. Y hermanos, la Biblia no es un libro de ciencia, ni pretende ser un libro de ciencia. La Biblia no fue escrita para enseñarnos ciencia, sino para enseñarnos de Dios. Como alguien ha dicho, el propósito de la Biblia no es enseñarnos cómo funciona el cielo. El propósito de la Biblia es enseñarnos cómo llegar al cielo. Pero el Dios de la Biblia, el Dios que nos salva, el Dios salvador, es también el Dios creador. Es el que ha creado todas las cosas y es el que ha establecido todas las leyes del universo. Así que para Dios la ciencia no es algo extraño, no es algo nuevo para Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, entonces es científicamente precisa. Y vamos a ver algunos ejemplos. Simplemente voy a citar algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que la tierra estaba sostenida sobre 5 pilares. Y los egipcios eran un pueblo muy avanzado para su época, pero eso era lo que ellos creían. Ellos creían que la tierra estaba descansando y soportada sobre 5 pilares. ¿Qué es lo que creían los griegos? Los griegos creían que la tierra estaba descansando, soportada o sujetada por un gran gigante llamado Atlas, que llevaba sobre sus hombros la tierra. Seguramente habéis visto alguna vez una imagen de esto, ¿no? De este Atlas con la tierra a sus espaldas. Los hindúes y muchos grupos orientales, la mitología hindú, creía que la tierra estaba sujeta o llevada por 4 elefantes que estaban sobre una tortuga gigante que a su vez estaba sobre una gran serpiente enrollada, y cuando algunos de estos animales se movían, entonces se producían los temblores de tierra. Esto es lo que creían muchos de los pueblos antiguos, el tiempo en el que la Biblia fue escrita. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que enseña la Biblia? En el libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Escritura,
Se cree que fue escrito por el mismo Moisés, es decir, un libro que fue escrito 1500 años antes de Cristo, 3500 años desde nuestra época. En Job capítulo 26, versículo 7, hablando de Dios, Job dice, Él cuelga la tierra sobre nada. Sobre nada. La tierra está colgada ¿sobre qué? Sobre nada. Está flotando en el espacio. Y eso es algo que tú y yo hoy sabemos, pero la pregunta es, ¿cómo sabía eso el autor de Job miles de años antes cuando nadie sabía ni sospechaba tal cosa? La respuesta es que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este libro es la palabra de Dios. Otro ejemplo, por ejemplo, en cuanto a la forma de la tierra. Parece ser que algunos filósofos griegos ya por el año 600 a.C. apuntaron a la posibilidad de que la tierra realmente era una esfera. Pero la creencia general hasta hace solamente 500 años era que la tierra era plana. De hecho, hoy día, incluso en el siglo XXI, hay mucha gente que sigue pensando que la tierra es plana, los terraplanistas. ¿Lo habéis oído de esto? Pero hasta hace 500 años, digamos, científicamente no se demostró y se comprobó realmente que la tierra era una esfera. Sin embargo, 700 años antes de Cristo, más de 100 años antes de que los filósofos griegos comenzaran a pensar en esa posibilidad, fijaos lo que dice Isaías en el capítulo 40, versículo 22. Al hablar de Dios, Isaías declaró que Dios, Él, está sentado sobre el círculo de la tierra. Y la palabra que se traduce aquí en el hebreo como círculo, en el original, el sentido hace referencia a una forma redonda, a una esfera. Por eso hay algunas versiones de la Biblia que traducen este versículo como Él está sentado en la redondez, en la esfera de la tierra. La pregunta es, ¿cómo supo Isaías que la tierra era redonda cuando lo común, la creencia común en su tiempo, la opinión popular era que la tierra era plana? Y la respuesta, hermanos, es que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque este libro es la palabra de Dios. En Lucas capítulo 17, Jesús está enseñando acerca de su segunda venida. Y Jesús está diciendo que su venida va a ser de una manera repentina, en un momento. En un abrir y en un cerrar de ojos, como un relámpago sale en el oriente y se muestra en el occidente, en un momento va a ser su segunda venida. Y en el versículo 31, Jesús dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Jesús dice, en aquel día, será de día cuando el Señor venga. Porque la gente estará en la azotea, la gente estará en el campo, haciendo sus labores, haciendo su trabajo. Un poquito más adelante, en el versículo 34, sin embargo, Jesús dice, os digo, en aquella noche estarán dos en la cama. ¿Por qué están en la cama? Porque de noche están durmiendo. ¿Con qué nos quedamos? ¿Será de noche o será de día? Señor, ponte de acuerdo. ¿Con qué nos quedamos? Pues será de noche y será de día. Lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando Él vuelva, en ese momento, que será en un momento, en algunos sitios será de día, en otros sitios será de noche, y lo que de manera implícita está señalando es la redondez de la tierra y el movimiento de rotación terrestre. Porque si fuera plana la tierra, si es de día en todos sitios. Otro ejemplo, hermanos. En cuanto al origen del hombre. En el año 1986, científicos de la Universidad de California, después de hacer un estudio genético amplio, en el cual compararon el ADN mitocondrial de una gran cantidad de mujeres de diferentes grupos étnicos, encontraron que todos
eran iguales, lo cual significaba que todos tenían un mismo antepasado. La conclusión a la cual llegaron y que publicaron estos científicos de la Universidad de California fue la siguiente: toda la humanidad desciende de una sola mujer. Y esa mujer la llamaron Eva mitocondrial, que por cierto fue un nombre que a muchos científicos no les gustaron por el tema de Eva. Pero fijaos, hermanos, la ciencia descubrió en el año 1986 que todos venimos de una sola mujer. Pero, hermanos, este libro, la Biblia, había dicho esto mismo 3.500 años antes. ¿Por qué? Porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y este libro es la palabra de Dios y es científicamente exacto. Un último ejemplo. En cuanto al origen del universo. Hasta principios del siglo XX, todos los científicos defendían, y lo que creían todos los científicos era que el universo había existido siempre. Que el universo no tenía principio. Por lo tanto, el universo era eterno y por lo tanto no había lugar para un creador, porque el universo había existido siempre. Robert Castro, que él mismo se autodenomina agnóstico, es decir, que él no... Un agnóstico no es un ateo es alguien que niega la existencia de Dios. Un agnóstico es alguien que confiesa su ignorancia en cuanto a si Dios existe o no. Pues este hombre, que fue fundador y director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA, profesor de astronomía y de geología en la Universidad de Columbia y que fue un hombre reconocido internacionalmente como una autoridad tanto en astronomía como en cosmología. Fue un hombre que falleció hace unos 15 años. La cosmología, hermanos, es la rama de la ciencia que se ocupa del origen y el desarrollo del universo. Este hombre escribió un libro y entre las cosas que él expresó en este libro, os voy a leer algunos párrafos. Él escribe y dice: se están produciendo extraños avances en la astronomía. Son fascinantes en parte por sus implicaciones teológicas y en parte por las reacciones peculiares de los científicos. Los científicos estaban reaccionando a esos descubrimientos de una manera peculiar. Y sigue escribiendo: los astrónomos han demostrado que el universo fue creado en una explosión de fuego y el calor abrasador del primer momento, en ese calor se fundieron y destruyeron todas las pruebas que la ciencia podría haber utilizado para determinar la causa de esa gran explosión. Y él dice, es un agnóstico y un hombre reconocido científicamente, él dice: este es el kit de la historia del Génesis. Y continúa: los científicos no esperaban encontrar pruebas de un comienzo abrupto. Y muchos no se encontraban cómodos con esa idea, sino que más bien estaban molestos. ¿Por qué estaban molestos? Dice el mismo Castro: ahora vemos cómo la evidencia astronómica conduce a una visión bíblica del origen del mundo. Los detalles difieren, pero los elementos esenciales de los relatos astronómicos y bíblicos del Génesis son los mismos, exactamente los mismos. Y esto lo escribió este hombre, que era un hombre, y que es todavía un hombre reconocido internacionalmente como una autoridad, tanto en astronomía como en cosmología. Otra de las frases icónicas que escribió este hombre es esta. Él escribió y dijo: el científico ha escalado las montañas de la ignorancia y está a punto de llegar a la cima más alta, y cuando sube la última roca es recibido por una banda de teólogos que ha estado allí en ese lugar durante siglos. Entonces, hermanos, repetimos. La Biblia no es un libro científico, pero es la palabra de Dios. Y si es la palabra de Dios, los datos científicos que contenga este libro son verdad. Y lo mismo ocurre con el asunto de la historia. Y esta es la segunda evidencia externa que señala a este libro como un libro especial: su exactitud y su precisión histórica.
Hermanos, de la misma manera que la Biblia no es un libro científico de ciencia, tampoco es un libro de historia. No es ese el objetivo. El propósito principal de la Biblia no es ser un libro de historia, narrarnos la historia de la humanidad. Pero contiene historia. Y los datos históricos que contiene la Biblia son exactos y son precisos. Y han sido corroborados vez tras vez por los descubrimientos arqueológicos. William Albright, un hombre que no era amigo del cristianismo y que probablemente fue la máxima autoridad en arqueología en Medio Oriente en su tiempo, él dijo esto acerca de la Biblia. Dice, no puede haber ninguna duda, no hay ninguna duda, y no puede haber ninguna duda de que la arqueología ha confirmado la historicidad sustancial del Antiguo Testamento. Nelson Glueck, también un afamado y reputado arqueólogo americano de origen judío, una eminencia dentro de lo que son los estudios arqueológicos dentro de Palestina, de Tierra Santa, él declaró, ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez una referencia bíblica. Y no lo ha hecho, hermanos. Al contrario, lo que ha hecho la arqueología es confirmar una y otra vez que el texto bíblico es preciso y es exacto, al contrario de lo que muchos o algunos historiadores decían. Y solamente voy a dar 2 ejemplos para no extenderme mucho, pero hay muchos ejemplos de esto, si queréis podéis buscarlo. Por ejemplo, en Daniel capítulo 5 encontramos un pasaje interesante que todos conocemos, ¿os recordáis? Es el pasaje del rey Belsasar. Cuando él está haciendo ahí una fiesta con toda la gente de su reino y comienzan a beber y comienzan a estar contentos y dicen que vayan y traigan los vasos del templo de Jerusalén, los vasos de oro, los vasos de plata, y ellos ahí comienzan a beber en esos templos con esos vasos sagrados. Y en medio de toda esa fiesta, de repente dice que aparece una mano, unos dedos que comienzan a escribir en una pared encalada y comienza a escribir una frase y se acabó la fiesta. Se acabó. De repente todos quedan no solamente asombrados, sino asustados. Y este hombre está angustiado, está preocupado y llama a todos los sabios para que vengan y vean esto y que le puedan explicar qué es lo que pone ahí, porque no entienden el lenguaje, pero nadie sabe decirle hasta que alguien le dice, hay alguien que sí sabría qué decirte, que podría darte una respuesta, Daniel. Y llaman a Daniel y este hombre comienza a decirle que si es capaz de decirle lo que pone ahí en la pared, que le iba a nombrar la tercera persona en importancia en el reino. ¿Os acordáis, no? Y entonces Daniel lo traduce, dice, quédate con tu riqueza, quédate con tus lugares de preeminencia, yo no quiero esto, pero esto es lo que Dios te está diciendo. Dios con todo tu reino le ha puesto fin. Pesado fuiste en balanza, fuiste hallado falto, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y a los persas. Bueno, durante siglos, durante mucho tiempo, los historiadores dijeron que esta historia era un cuento de la Biblia. Esta historia no era verdad. No era verdad porque ellos decían, sabemos que no es verdad. ¿Y por qué sabéis que no es verdad? Sabemos que no es verdad porque sabemos que el último rey de Babilonia, en primer lugar, ese Belsasar ni existió. No hay ningún dato histórico ni arqueológico que hable acerca de este Belsasar. Pero además sabemos con certeza que el último rey de Babilonia no fue este, sino que el último rey de Babilonia fue Nabónido. Y este fue el argumento de los historiadores durante mucho tiempo, hasta que en el año 1854, en una excavación en Ur, se encontraron 4 cilindros de arcilla con escritura cuneiforme en el que se nombraba a Belsasar. Hombre, sí existió Belsasar. Se nombraba a Belsasar como hijo heredero del rey Nabónico. Y cuando fueron traduciendo esos cilindros de arcilla, que se encontraron 4, pudieron verificar un poco más la historia. Resulta que este rey Nabónico, que era efectivamente el último rey de Babilonia, fue un rey ausente.
Durante sus 17 años de reinado en Babilonia, 10 años lo pasó fuera, en Arabia. Parecía que no le gustaba estar mucho en Babilonia. Y lo que hizo fue dejar a su hijo, Belsasar, como corregente. Así que el rey, durante las largas ausencias de este hombre, Nabónido, el rey realmente era Belsasar. Era una corregencia. Había dos reyes. Uno ausente, que vivía su vida, que estaba en Arabia, y otro que realmente ejercía el poder y reinaba, que era este Belsasar. Con lo cual, hermanos, se confirmó que la Biblia tenía razón. Y que Belsasar fue rey de Babilonia y fue el rey que estaba reinando en Babilonia cuando fue tomada por los medos y los persas. Y además da sentido a que Belsasar, cuando llama a Daniel, no le dice, te daré el segundo lugar en el reino, sino el tercero. ¿Por qué? Porque el primero lo tenía su padre, el segundo lo tenía él, y lo único que podía ofrecer, con lo máximo que podía ofrecer, era el tercer lugar. Así que los descubrimientos arqueológicos demostraron que la Biblia tenía razón y que la Biblia era precisa históricamente. Ahora, si no se hubieran descubierto esos cilindros de barro, ¿sería mentira lo que dice la Biblia? Sería verdad, simplemente que no han llegado a descubrir o los arqueólogos no han llegado todavía a ese conocimiento que Daniel sí tenía, porque lo vivió en primera persona. Un ejemplo más, brevemente. En Isaías capítulo 20, versículo 1, se menciona un rey de Asiria llamado Sargón. Y Isaías dice que en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. Y los historiadores decían y pensaban que ese rey nunca existió y que solamente era una leyenda de la Biblia. Hasta que un arqueólogo francés, en el año 1843, descubrió el templo, el palacio de este Sargón. E Isaías, como hemos leído, habla acerca de que Sargón combatió y conquistó Asdod, que era una ciudad de Filistea. Y en uno de los muros de ese palacio, precisamente lo que se narraba era esa historia, la historia de Sargón, que fue hasta Asdod y la tomó. Y así, hermanos, podemos nombrar un montón de cosas que los historiadores dijeron no existía, eso es mentira, no tenemos pruebas, y con el tiempo fueron descubriendo pruebas y tuvieron que reconocer que la Biblia era precisa y fiable históricamente. De hecho, hoy día muchos arqueólogos tienen a la Biblia como uno de los libros más exactos y precisos en el tema de historia. Y de hecho, muchos descubrimientos arqueológicos se han llevado a cabo guiándose por lo que la Biblia dice, porque lo que la Biblia enseña. Así que, hermanos, la Biblia es precisa porque la Biblia es la palabra de Dios. Tercera cosa que quiero señalar, o tercera evidencia externa que nos muestra de que la Biblia no es un libro cualquiera, su preservación y su supervivencia a lo largo del tiempo. La notable capacidad de supervivencia de la Biblia. Mira, no ha habido un libro más perseguido que la Biblia. No ha existido. La Biblia ha sido un libro atacado en muchas maneras a lo largo de la historia, a lo largo de los siglos. Han intentado destruirla, prohibirla, han intentado desacreditarla de muchas maneras, pero no han podido. En el año 303, por ejemplo, el emperador Diocleciano promulgó un edicto en el que ordenaba quemar todas las escrituras de los cristianos y encarcelar a todos aquellos que no renegaran de su fe. 25 años más tarde de ese edicto, otro emperador, el que le siguió, Constantino, comisionó a Eusebio, que era un cristiano, a que preparara 50 copias de la escritura. ¿Y quién pagaba? El Imperio Romano. En el siglo XVIII, esta es una historia muy conocida, Voltaire, filósofo francés, él hizo una declaración, una profecía. Pero claro, es una profecía humana, en la profecía humana no te fíes. Pero las profecías que están aquí sí. Las humanas no. Este hombre hizo una profecía. La profecía fue, dentro de 100 años no va a existir ni el cristianismo, ni va a existir la Biblia.
Este hombre murió y 50 años después de esta declaración, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y usó su imprenta para imprimir miles de Biblias y usó su casa como un almacén de Biblias. Es el humor de Dios. Dios suele hacer esas cosas. Dios suele reírse del hombre. Un ejemplo más. El régimen comunista chino. Bueno, sabéis que todos los países comunistas de la URSS y todos los países que estaban con la influencia del comunismo prohibían y destruían y quemaban las Biblias. Estaba prohibido que una persona tuviera una Biblia. El régimen chino comunista, cuando hubo una revolución cultural, la revolución cultural del año 1967, el gobierno chino prohibió las iglesias, cerró todas las iglesias, encarceló a todos los pastores y a todos los sacerdotes y se ordenó buscar y destruir todas las Biblias que existieran en el país. Y los chinos son bastante diligentes en eso. A tal punto que se llegó a creer que en toda China no había ni un solo cristiano ni una sola Biblia. ¿Sabéis qué ocurre hoy, 50 años más tarde de esa orden del gobierno chino? Que China es el mayor productor de Biblias del mundo. La fábrica más grande de Biblias está en China y produce 70 Biblias por minuto. Miles y miles y miles y miles de Biblias que se fabrican en China. Y muchos otros ejemplos muestran la capacidad de supervivencia y el humor que muchas veces Dios usa cuando quieren atacar a su libro, a su palabra, hermanos. Pero la Biblia no solamente ha sobrevivido, hermanos. No es que ha llegado algún ejemplar, no han podido destruirlo, ha podido llegar de alguna manera. No solamente ha sobrevivido, sino que es con mucho, hermanos, el libro más vendido y el libro más leído de toda la historia. Es difícil hacer los cálculos. Algunos se han lanzado, como por la Sociedad Bíblica Británica, que estima que a lo largo de la historia se han producido entre 5.000 y 7.000 millones de Biblias. El segundo libro que más se ha imprimido fue precisamente el libro rojo de Mao, que fue un libro que China produjo por miles y que todos los chinos tenían que tener un libro de eso, que son 820 millones. El tercer libro, el Quijote, 500 millones. Pero de la Biblia, miles de millones de Biblias se han producido y se han vendido. Pero no solamente es el libro que más se ha vendido y el libro que más se ha leído, sino también es el libro que se ha traducido a más idiomas. Datos de septiembre del 2003, del año pasado, de septiembre de 2003. La Biblia completa se ha traducido a 736 idiomas, y esos 736 idiomas abarcan a una población de más de 6.000 millones de personas. El 75% de la población mundial puede leer la Biblia completa en su idioma o en su dialecto. El Nuevo Testamento completo ha sido traducido a 1.658 idiomas más. Es decir, que otros 824 millones de personas pueden leer por lo menos el Antiguo Testamento en su propio idioma. Y alguna porción de la Escritura ha sido traducido, o mejor un evangelio, algunas epístolas, o algunos evangelios, o solamente los evangelios, no todo el Testamento, ha sido traducido a unos 1.264 idiomas más, que serían otros 450 millones de personas. Es decir, la Biblia, o una porción de la Biblia, ha sido traducida a 3.658 idiomas, llegando a más de 7.270 millones de personas. Esto es más del 90% de la población del mundo puede tomar una porción de la Biblia por lo menos y leerla en su idioma, en el lenguaje de su tribu, de su ciudad. Puede hacer eso. Hermanos, 3.658 idiomas se ha traducido este libro. ¿Sabéis cuál es el segundo libro que más se ha traducido? No es el Corán. El segundo libro que más se ha traducido es El Principito. Y El Principito
se ha traducido a 382 idiomas. ¿Sabe a cuántos idiomas se ha traducido el Corán? A 65 idiomas. La Biblia a 3.658 idiomas. Así que, hermanos, este libro no solamente ha sobrevivido a ataques de todo tipo, desde estados, desde reyes, los científicos, gente intentando desprestigiar este libro, porque el mensaje de este libro no es cómodo. Y muchos han querido destruir este libro en lugar de cambiar sus vidas. Pero este libro ha sobrevivido a los ataques y no solamente ha llegado a nuestros días, sino que es el libro más vendido, más leído y más traducido con diferencia, hermanos. La Biblia no es un libro más, es un libro único en su circulación. Así que lo han intentado atacar, lo han intentado destruir, pero no han podido hacerlo. Y ha llegado a nuestros días y su notable capacidad de supervivencia es una evidencia más que indican lo singular de este libro y que la Biblia no es un libro más, sino que es verdaderamente la palabra de Dios. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y hemos visto el cumplimiento de esa promesa a través de los siglos. Y podemos ver cómo este libro, que es la palabra de Dios, sigue vigente, sigue corriendo la palabra de Dios, sigue obrando la palabra de Dios. Y esto, hermanos, nos lleva a la siguiente evidencia externa que nos muestra la Biblia y que nos muestra que la Biblia es la palabra de Dios. Podríamos, hermanos, seguir nombrando evidencias. Podríamos hablar acerca de la prueba bibliográfica, no solamente de que nos ha llegado, sino cómo nos ha llegado, si realmente tenemos certeza de que lo que nos ha llegado es lo que escribieron los autores o no. Y eso se ve a través de la prueba bibliográfica. Y podríamos ver la cantidad de manuscritos que tenemos del Nuevo Testamento en comparación con los manuscritos que tenemos de otros libros de épocas similares. Y es increíble la diferencia. Por ejemplo, de libros escritos en épocas similares, más reciente, por ejemplo, incluso que algunos libros que están aquí en la Biblia, por ejemplo, el que más manuscritos tenemos, del que más manuscritos se tiene es de la Ilíada de Homero, que fue escrita en el año 900 a.C., y la copia más antigua que se tiene es del año 400 a.C., es decir, una diferencia entre el original y la copia que tenemos de 500 años. Y solamente se tienen, una cantidad considerable, se tienen 643 manuscritos de ese libro, de la Ilíada, que es, digamos, el libro del que más manuscritos se tiene. Si lo comparamos con la Biblia o con el Nuevo Testamento, fue escrito entre el año 50 más o menos hasta el año 90 después de Cristo, y tenemos manuscritos, la copia más temprana es del año 130, es decir, unos 30, 40 años después del original. Tenemos algunos manuscritos incompletos que son más cercanos todavía que del año 130. Pero el lapso que hay entre cuando se escribió el original y las copias que tenemos son solamente 30 o 40 años, que es un espacio bastante corto de una generación, al punto de que pudo haber gente que vio los originales y vio también las copias y podía verificar si realmente eran fidedignos o no. Tenemos copias de un periodo muy corto, pero fíjate, ¿cuánta cantidad de manuscritos y de copias tenemos? Hemos dicho que el libro que más copias se tiene antiguas es de la Ilíada 643. Del Nuevo Testamento hay más de 24.000, hermanos. 24.000 copias. Y podríamos hablar de los rollos del Mar Muerto y de que se descubrieron una gran cantidad de libros del Antiguo Testamento de 200 años antes de Cristo, como un ejemplar de Isaías, del libro de Isaías prácticamente completo, de 200 años antes de Cristo. Hasta ese momento, el manuscrito más antiguo que se tenía era del siglo IX o siglo X después de Cristo. Una diferencia de 1000 años. Y cuando compararon ese libro de Isaías de 200 años de Cristo con ese libro de Isaías o ese manuscrito que se tenía de 1000 años después, se quedaron asombrados porque era absolutamente preciso, exactamente igual, concordaban completamente. ¿Por qué? Mira, si yo te digo a ti algo, aquí, o sea, ¿acordáis ese juego? ¿No? Yo le digo a ella algo
Y cuando llega allí es otra cosa diferente. Pero hermanos, un libro de Isaías de 200 años antes de Cristo, un libro de Isaías de 1000 años después, ¿cuántas copias ha habido por medio? Pero tú coges el libro de Isaías de 200 años de Cristo y coges el libro de Isaías que tenemos hoy y es igual. ¿Por qué? Porque hay alguien en los cielos que se ocupa de guardar su palabra y de que su palabra llegue pura hasta nosotros. Podríamos hablar de muchas de esas cosas, pero para mí, hermanos, y para terminar, la evidencia externa más determinante de que la Biblia es la palabra de Dios es su capacidad transformadora. La capacidad transformadora de la Biblia. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermanos, este libro, la Biblia, es un libro que tiene vida en sí mismo, con lo cual puede transformar las vidas de las personas. La Biblia ha impactado y ha transformado la vida de millones de personas a lo largo de la historia. Y hoy, miles de años después de ser escrito este libro sigue cambiando, sigue transformando la vida de las personas. Hermano, no nos costaría mucho esfuerzo encontrar a miles de personas que podrían dar testimonio de esto, de lo que este libro y el mensaje de este libro ha producido en su vida. Nosotros mismos, los que estamos aquí, muchos, si no todos, o al menos muchos de los que estamos aquí, podemos dar testimonio de que las palabras de este libro, hermanos, el mensaje de este libro ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. Hermanos, a mí me gusta leer mucho y he leído muchos libros, algunos de ellos buenos libros, pero hermanos, yo puedo dar testimonio, puedo decir claro y alto que ningún libro ha producido en mí lo que ha producido este libro. Ninguno, porque este libro, la Biblia, tiene poder. Este libro es la palabra de Dios y la palabra de Dios tiene poder para cambiar al hombre. Y no importa si eres hombre, no importa si eres mujer, no importa si eres anciano, si eres un jovencito, no importa si eres pobre, si eres rico, este libro y el mensaje de este libro cambia las vidas, se ha cambiado las vidas, se ha transformado las vidas de personas de toda índole y de toda condición. Personas borrachas, drogadictos, ladrones, pero también reyes, gobernantes, eruditos, filósofos. Porque este libro tiene poder para tocar las necesidades más profundas del ser humano. Porque es la palabra de Dios. Hermanos, y ese poder para cambiar vidas, hermanos, para mí es la evidencia externa más evidente de que este libro no es un libro más. Es la palabra de Dios. Es más, hermanos, podemos reconocer que este libro es la palabra de Dios y cualquier persona puede reconocer que este libro es la palabra de Dios simplemente con su propia lectura. Simplemente con la misma lectura. ¿O no te ha pasado a ti? Simplemente leyendo la Biblia. Mira, yo recuerdo que cuando era niño, yo no conocía al Señor todavía, yo conocí al Señor con unos 15 años, pero yo recuerdo que cuando yo tenía como 8 años, yo crecí dentro de la iglesia católica, yo no conocía al Señor. Y yo me acuerdo de que cuando iba a hacer la primera comunión, yo sí tenía un temor. Y yo decía, claro, me decían que yo me iba a comer a Dios, ¿no? Y yo me miraba a mí y decía, ¿cómo me voy a comer a Dios? Si yo no conozco a Dios. Y eso me creó un temor. Y yo, no sé, de alguna manera me conseguí un Nuevo Testamento. Y yo me acuerdo con 8 años leyendo el Nuevo Testamento, y yo recuerdo como mi corazón, había un cosquilleo, había algo. Hermanos, cualquier persona que se acerca a este libro y lee este libro de una manera adecuada, aunque no crea en Dios, hay una luz en este libro que da testimonio de que no es cualquier libro. Hay un testimonio en la propia palabra que nos hace discernir que este libro es palabra de Dios, de la misma manera que podemos discernir la luz de la oscuridad, del blanco, del negro. Hay un testimonio que este propio libro tiene con la sola
lectura, hermanos. Pero la capacidad de la Biblia para cambiar las vidas, para transformar comunidades, para moldear la cultura a lo largo de la historia, demuestra que su mensaje y su enseñanza tienen un origen divino. Y que sigue siendo relevante y poderoso. No solamente ha cambiado, es que sigue cambiando y sigue transformando las vidas. Sigue siendo relevante para el hombre de hoy, para nuestra sociedad actual, a pesar de que fue un libro escrito hace miles de años. Termino, hermanos, ha pasado el tiempo. En esta semana y en la semana pasada, de una manera torpe, hemos estado poniendo unos pocos, hermanos. Esto nos podríamos tirar aquí varias semanas hablando de este tema. Pero solamente unos pocos argumentos por los cuales nosotros creemos que este libro no es un libro más, que este libro es la palabra de Dios. Y creemos, hermanos, de la misma manera que creía el Señor Jesús, de la misma manera que creían los apóstoles, que la Biblia es la palabra de Dios. Y si creemos eso, hermanos, si creemos que este libro es la palabra de Dios, entonces hay algo que tenemos que hacer, hermanos. Entonces tenemos que oír lo que este libro dice. Tenemos que oírla, hermanos. Tenemos que leerla. Tenemos que acercarnos cada día a este libro y dejar que Dios nos hable, que Él nos alimente, que Él nos fortalezca, que Él nos guíe, que Él nos dirija por medio de su Espíritu Santo y a través de este libro. Hermanos, si creemos realmente que este libro es la palabra de Dios, no solamente tenemos que leerlo, no solamente tenemos que oírlo, tenemos que creerlo. Porque este libro es la palabra de Dios. No creer a este libro es no creer a Dios. Tenemos que creerlo. Tenemos que creer lo que Dios dice en su palabra. Lo que está escrito en este libro. No solo lo que Él dijo, hermanos. Lo que está escrito en este libro no es lo que Él dijo hace miles de años. Es lo que Él dice hoy. Porque Dios no cambia. Sus pensamientos no cambian. Su mensaje no cambia. Su palabra no cambia. Y lo que Dios dijo hace miles de años es lo que Dios dice hoy. Lo que Dios quería para el hombre hace miles de años es lo que quiere hoy para tu vida y para mi vida. Y no solamente tenemos que leerlo, tenemos que creerlo. Tenemos que creer en las promesas que contiene este libro, que son para ti, que son para mí, que son para hoy, que no son promesas que Dios dio a personas hace miles de años. La palabra es viva, es actual, es para ti. Es Dios hablando hoy a través de su palabra. Y no solamente tenemos que oírla, no solamente tenemos que creerla, tenemos que obedecerla. Porque ¿de qué sirve oír este libro y decir, conozco lo que dice este libro? ¿De qué sirve decir, creo lo que dice este libro, creo que es lo que Dios dice, si finalmente no obedecemos lo que Dios nos dice? No es solamente oír. No es solamente creer, es obedecer. Y es en la medida que obedecemos su palabra que Dios trabaja con su palabra en nuestros corazones. Y va haciendo la obra de renovación y de transformación que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Y por último, hermanos, si este libro es la palabra de Dios, no solamente tenemos que oírlo, no solamente tenemos que creerlo, no solamente tenemos que obedecerlo, tenemos que predicarlo. Tenemos que enseñarlo. Porque el mismo mensaje que nosotros hemos recibido y que nos ha transformado es el mismo mensaje que este mundo necesita recibir. Porque necesita ser transformado y necesita ser cambiado. Decíamos la semana pasada que los argumentos, y hemos dado argumentos, los argumentos son importantes y debemos tener argumentos, pero tenemos que entender que ninguna persona se va a convertir por medio de argumentos filosóficos o teológicos. Los argumentos no convierten a nadie. A nadie, hermanos. A nadie. Lo que convierte al incrédulo es el mensaje del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, tomando el Evangelio, aplicando el Evangelio, convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Los argumentos a favor de que este libro es la palabra de Dios son importantes en la medida que el Espíritu Santo puede usarlos
para quitar los prejuicios que las personas tienen acerca de que la fe cristiana no es razonable o no es racional, y de esta manera nosotros podamos predicar el Evangelio. Pero los argumentos no van a convertir a nadie. Lo que convierte a las personas es el mensaje de la Escritura, el Evangelio. Solo el Espíritu Santo puede traer vida allí donde hay muerte. Solo el Espíritu Santo. Y Él lo hace por medio de la predicación del mensaje de este libro, por medio de la predicación del Evangelio, el cual es poder de Dios para salvar, para transformar y para cambiar las vidas. Amén. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.